la exposición del día de hoy tiene como título, ¿verdad? El trabajo tiene como título el efecto de la fertilización y la edad de cosecha sobre el rendimiento, la bromatología y parámetros ruminales de la especie forrajera Tithonia diversifolia. Aquí es un poco de lo que son los contenidos, cómo va a estar dividida lo que es esta presentación. Tenemos lo que son las generalidades del sector ganadero, cuáles son las problemáticas, el porqué de ese trabajo, ¿verdad? La justificación. Vamos a ver cuáles fueron los objetivos que nos planteamos para llevar a cabo este trabajo. Después el trabajo se dividió en dos componentes grandes, ¿verdad? Uno, donde vimos el efecto de la fertilización y la edad de rebrote sobre lo que es la parte del rendimiento y la composición bromatológica de la planta de Tithonia diversifolia, y otro componente donde vimos este mismo efecto, ¿verdad? O evaluamos este efecto sobre lo que es la parte de los indicadores, indicadores de la parte de fermentación ruminal. Por último, vamos a ver lo que son las conclusiones que generó esta investigación, las recomendaciones también, y bueno, va a estar ahí la bibliografía que utilizamos para lo que es esta presentación. Como les comentaba, vamos a empezar con lo que son las generalidades del sector ganadero, ¿verdad? El sector ganadero a nivel mundial tiene o juega un papel muy importante desde el punto de vista económico, ¿verdad? Representando aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto Agrícola Mundial. También es sumamente importante en la parte de generación de empleos, en donde más de 1.300 millones de personas a nivel mundial dependen de la actividad ganadera. Después tiene una importancia sumamente grande en lo que es la parte de la nutrición, ¿verdad? Lo que son los productos derivados de lo que son las explotaciones, tanto cárnicas como lácteos, ¿verdad? Son una fuente de proteína sumamente alta, ¿verdad? Más de un tercio de lo que es el suministro de la proteína a nivel mundial proviene de este tipo de explotaciones. Y bueno, en Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? En Costa Rica el sector ganadero representa el 6% del Producto Interno Bruto, contribuye para empleo para más de 153,000 familias, y bueno, es una actividad que está en manos de pequeños y medianos productores, ¿verdad? Entonces dinamiza mucho lo que es la economía a nivel mundial y a nivel nacional, ¿verdad? En Costa Rica tenemos un acto de más de 37,000 fincas bovinas, ¿verdad? Donde tenemos más de 1 millón de animales. Tenemos lo que es la parte de los caprinos, tenemos también lo que son los ovinos. Entonces, lo que es la parte de la ganadería, actualmente tenemos más de 1 millón de hectáreas dedicadas a esta actividad. Importante recalcar los sistemas de producción que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Son sistemas donde el 95% de ellos poseen pastos, ¿verdad? Los animales están en pasturas, un alto porcentaje de lo que se produce a base de pastos, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, son de fincas de pequeños, medianos productores que no sobrepasan las 20 hectáreas. En lo que son las problemáticas, ¿verdad? A nivel del trópico tenemos problemáticas muy marcadas, ¿verdad? Como es la estacionalidad, que hay periodos donde tenemos una alta cantidad de precipitaciones, de lluvias, ¿verdad? Y otro periodo sumamente seco en donde no tenemos agua, ¿verdad? Que es una fuente muy importante, ¿verdad? Para que los forrajes crezcan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener alternativas ahí para poder buscar mantener tipos de producción estables. Mucho se ha ido por el lado, ¿verdad? De utilizar alimentos balanceados, ¿verdad? Que provienen de productos de importación, ¿verdad? El maíz, la soya y otras fuentes, el trigo, la cebada, vienen de otros países, ¿verdad? De otras latitudes. ¿Y qué genera esto, verdad? Nos genera un costo muy amplio en los que son los sistemas productivos, ¿verdad? Donde un sistema ganadero, un sistema lechero específicamente, lo que es la parte de la alimentación sobrepasa el 52% de los costos totales de un sistema productivo, ¿verdad? Además, este tipo de pastos que tenemos nosotros acá en el país son pastos que no tienen una calidad muy amplia, ¿verdad? Son bajos en proteína, una baja digestibilidad. Eso hace que tengamos que usar y depender de estos productos, pero bueno, siempre, como lo vimos ahí, las fincas
la mayoría son de pastoreo, y esta composición bromatológica, ¿verdad? Y estas características de los pastos hacen que tengamos mayor problemática, ¿verdad? En lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, porque este es el otro tema, ¿verdad? Tenemos la problemática de los costos, la parte económica, pero por el otro lado tenemos la parte ambiental, ¿verdad? Donde la ganadería produce dióxido de carbono, ¿verdad? Por el mal manejo de las pasturas. En muchas latitudes se queman bosques o se queman áreas, ¿verdad? Para transformarlas en potreros. Eso hace que se libere dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? Después tenemos el problema con el óxido nitroso, que esto se da por el mal manejo de las excretas, ¿verdad? Y el exceso de fertilización nitrogenada que en muchos casos se tiene en los sistemas ganaderos. Y por último, tenemos el efecto más grande, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver un poco más acá y a detallar, que es la parte de las emisiones de metano, ¿verdad? El metano entérico, que, bueno, las vacas, los rumiantes, tienen la capacidad de consumir los forrajes, ¿verdad? Que son materiales fibrosos, gracias a todos los microorganismos que ellas tienen, ¿verdad? Dentro del rumen pueden llegar procesar este tipo de alimentos, ¿verdad? Dentro de lo que ellas liberan al generar, al procesar estos alimentos, liberan el metano, ¿verdad? Como una forma de liberar el hidrógeno de todo el proceso de la digestión que realizaron estos animales. Y bueno, el metano y la parte de generación de metano entérico en la parte pecuaria representa el 8% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces es un problema serio con el cual tenemos que empezar a trabajar y ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? Para eso tenemos alternativas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando fuertemente, por lo menos acá en los programas de la Universidad Nacional, buscando fuentes alimenticias que tengan una mejor calidad, ¿verdad? Para evitar y tratar de buscar que las emisiones de metano sean menores, ¿verdad? Ahí tenemos materiales como la soya, ¿verdad? Tenemos otros materiales de arbustivas, de leguminosas, y dentro de esos materiales, el material que empezamos a evaluar como el 2015 está la Titonia diversifolia, ¿verdad? La Titonia diversifolia es una planta asterácea que tiene la capacidad de absorber el nitrógeno del suelo y llevarlo hacia las hojas, hacia el forraje, ¿verdad? No es una leguminosa, ¿verdad? Como las que conocemos que tienen esta capacidad, pero esta especie en particular, ¿verdad? Tiene esas bondades, ¿verdad? Y ese nitrógeno puede ser aprovechado para la alimentación animal. Como se los dije, es una planta de la familia de las asteráceas, es de origen de México y América Central. Eso es una importancia sumamente grande en esta planta, ¿verdad? Que es autóctona de nuestra zona. Esto hace que tenga cualidades, ¿verdad? Sumamente importantes y que compita y que sea mejor que otro tipo de plantas que se han traído de otras latitudes, ¿verdad? De muy buena calidad bromatológica, pero que tienen que adaptarse a las condiciones que tenemos acá, y para adaptarse ocupamos tener un manejo agroecológico más grande, un manejo agrícola con mayor exigencias en lo que es la parte de la fertilización y manejo, ¿verdad? Entonces la planta se adapta desde el nivel del mar y la hemos visto hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar, a las precipitaciones que tenemos en la mayoría de zonas del país, ¿verdad? Desde los 800 hasta los 5.000 milímetros anuales. Se adapta a diferentes tipos de suelos, suelos con baja fertilidad, suelos con acidez, ¿verdad? Entonces esa planta tiene esa característica muy importante. Después es una planta que ha sido investigada no solo en la parte de los rumiantes, ¿verdad? Como lo vemos acá, se han hecho investigaciones y las hemos hecho muchas acá en la Universidad Nacional, con lo que es la parte de los bovinos, los caprinos, los ovinos, ¿verdad? Otras instituciones y en otros países también han hecho otro tipo de investigaciones con estos mismos animales. También se han hecho trabajos en lo que son la parte de los monogástricos, ¿verdad? Cerdos, gallinas, conejos. Tiene una importancia muy grande esta planta en la parte apícola, ¿verdad? Esta planta por su tipo de floración es muy buena y muy utilizada en lo que es la parte de producción de miel, ¿verdad? Con las abejas. Después tiene otro tipo de propiedades ahí desde la parte medicinal, como abono verde. Es una planta que bueno,
ha sido muy utilizada y es una planta que está de moda actualmente a nivel mundial, ¿verdad? No solo en Costa Rica. A nivel de la producción animal y específicamente en la parte de rumiantes, la planta cuenta con dos características sumamente importantes, ¿verdad? Que es una producción de proteína cruda bastante buena, ¿verdad? Bastante elevada y la digestibilidad, ¿verdad? Esta parte que es lo que el animal al final va a aprovechar para ser utilizado y transformar en productos como la leche o la carne, ¿verdad? Entonces, ahí es la importancia de esta planta. Se han hecho investigaciones ya con esta planta en lo que es la parte de la fertilización. Únicamente se han hecho trabajos en lo que es la parte de la fertilización química, viendo respuestas muy favorables, ¿verdad? La fertilización nitrogenada química. Aquí tenemos ejemplos de trabajos realizados en Costa Rica y trabajos realizados en Colombia también, ¿verdad? Donde con niveles de fertilización de 150 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, la producción de biomasa alcanzó niveles muy altos y también lo que es la parte de la composición bromatológica tuvo efectos muy favorables. Los objetivos de nuestro trabajo, ¿verdad? Como objetivo general, nos planteamos contribuir al desarrollo de alternativas alimenticias sustentables en la producción de rumiantes por medio de la evaluación del efecto del tipo de fertilización y la edad de cosecha en el rendimiento, la composición bromatológica y los parámetros ruminales del forraje de Tithonia diversifolia. Como objetivos específicos, nos planteamos lo que es el determinar el efecto del tipo de fertilizante y de la edad de cosecha sobre lo que son la producción de biomasa, ¿verdad? Y la relación hoja-tallo del forraje de Tithonia, determinar el efecto de la fertilización sobre la composición bromatológica, también ver el efecto de estas variables sobre lo que es la parte de la producción de gas, la generación de metano in vitro y también otros parámetros como el nitrógeno amoniacal, viendo el efecto de la fertilización y la edad de rebrote. Y por último, ver el efecto que tiene estas dos variables sobre lo que es la parte de la degradabilidad ruminal del forraje de Tithonia diversifolia. Ya para entrar al trabajo como tal, el trabajo se llevó a cabo entre la parte de campo en el año 2020-2021, ¿verdad? Toda la parte de campo, las mediciones, los muestreos se llevaron a cabo en la finca experimental Santa Lucía entre los meses de junio y septiembre del año 2020. Toda la parte de laboratorio se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Nacional en el año 2021. La parte de campo, ¿verdad? Fue en la finca experimental Santa Lucía, donde tenemos una altitud de 1,250 metros sobre el nivel del mar. Los suelos que tenemos son de tipo andisol, ¿verdad? Suelos volcánicos con mucha pedregosidad. Tenemos una precipitación de 2.371 milímetros anuales, una humedad relativa del 78% y una temperatura media anual de 21.5, teniendo mínimas de 15.2 y máximas de 27.8 grados centígrados. Como tal, los tratamientos y el diseño experimental, lo que nos planteamos fue un diseño de parcelas divididas, ¿verdad? Que lo podemos ver por acá, en donde el efecto de la parcela lo tuvo el tipo de fertilización, ¿verdad? Tuvimos la fertilización orgánica, que fue llevado a cabo con lombricompost, la fertilización química, que fue utilizado la urea, ¿verdad? Como fuente de nitrógeno, y un control, ¿verdad? Donde no fertilizamos. Después tuvimos lo que es el efecto de la subparcela, que fueron la edad de rebrote, ¿verdad? En donde tuvimos edades de rebrote de 30, 50 y 70 días, ¿verdad? Para esto tuvimos un total de 9 tratamientos, los cuales se triplicaron en el campo para tener un total de 27 muestras de todo lo que de todos los materiales, ¿verdad? Lo que fueron los tratamientos, ¿verdad? Como lo expliqué, tenemos el efecto de la parcela, la fertilización, y en el otro el efecto de la subparcela. Entonces tenemos tratamientos control sin fertilización de 30, 50 y 70 días. Tenemos tratamientos con fertilización orgánica, en este caso lombricompost, igual a edades de rebrote de 30, 50 y 70 días. Y tenemos los tratamientos con fertilización química, en este caso la urea,
con las edades de rebrote de 30, 50 y 70 días, ¿verdad? Eso fue como se dividió lo que es la parte del trabajo en campo. Como fertilización nitrogenada, como se los he mencionado, se eligieron como fuente química la urea, ¿verdad? Que la urea tiene un porcentaje de materia seca del 98%, nos aporta 46% de nitrógeno. El lombricompost tiene un porcentaje de materia seca un poco más bajo, ¿verdad? El 40%. El aporte de nitrógeno es bastante más bajo, es de 1.43%. Lo que hicimos fue establecer un nivel de nitrógeno de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Para eso establecimos, ¿verdad? Aplicar en el caso de la urea 16 gramos de urea por planta, y en el caso del lombricompost aplicar 1.31 kilogramos, ¿verdad? 1.300 gramos de lombricompost a cada una de las plantas. Esta cantidad se estableció, ¿verdad? Porque la plantación que vimos anteriormente es una plantación de 2.000 plantas por hectárea. Entonces, con estas cantidades que tenemos acá, llegaríamos a la cantidad de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿verdad? Es muy importante tener claro que el fertilizante orgánico, como es el lombricompost, nos aporta otras fuentes orgánicas, ¿verdad? Que pueden ser aprovechados por el mismo suelo y por la misma planta, ¿verdad? No solo el nitrógeno, él nos aporta lo que es la parte de otros elementos como el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, manganeso, y además tiene todo el componente de los microorganismos. Entonces ahí tener claro la importancia de estos fertilizantes orgánicos. En el caso del muestreo, nosotros lo que hicimos fue de cada una de las subparcelas, ¿verdad? Donde teníamos cada tratamiento, llegamos y tomamos 20 plantas de cada sitio de esos de muestreo. Las plantas fueron pesadas en el campo, bueno, fueron cortadas a una altura de 50 centímetros, se pesó cada una por separado. Después nos tomamos la tarea de quitar cada una de las hojas para pesar lo que eran las hojas por separado y los tallos por separado de cada una de las plantas. Esto con la finalidad de tener el dato para poder tener lo que es la parte de la relación hoja-tallo de las plantas de Tithonia diversifolia. Las plantas, de estas 20 plantas, tomamos un muestreo, ¿verdad? Una muestra de estas 20 plantas de 1 kilogramo. Esta muestra fue picada en una máquina picadora de la finca experimental Santa Lucía y fue llevada la muestra al laboratorio de nutrición animal de la Escuela de Ciencias Agrarias, ¿verdad? Al LAPAP, al Laboratorio de Análisis de Productos Animales y Vegetales de la Escuela de Ciencias Agrarias, donde se procedió a pesar, ¿verdad? La muestra como llegaba, meterla en bolsas de papel, ponerla a secar en la estufa, y con eso podríamos tener ya el dato de lo que es la parte de la materia seca. La muestra fue molida, ¿verdad? Y seguido a eso ya empezaron todos los análisis de laboratorio con el material seco y molido. Lo que fueron las variables que evaluamos, la producción de materia verde, ¿verdad? Como lo expliqué, fue un procedimiento que se llevó en campo, tomando las muestras de cada una de las plantas, la materia seca, teniendo el peso seco que teníamos acá, y después de pasar por el proceso de secado en una estufa de 60 grados por 48 horas, ya teníamos la comparación de la muestra en verde contra lo que nos daba después del proceso de deshidratación para tener el porcentaje de materia seca, y la relación hoja-tallo, como se los expliqué anteriormente, ¿verdad? Teniendo por separado y pesando por separado todo lo que fueron cada una de las hojas y cada uno de los tallos de todas las plantas muestreadas. Lo que es la composición bromatológica, hicimos análisis de proteína cruda, de fibra neutro, fibra ácido, ligninas, extracto etéreo, cenizas, carbohidratos no fibrosos. Vimos también lo que son los nutrientes digestibles totales y
y eso fueron más que nada lo que fueron los análisis de composición bromatológica, todos llevados a cabo en el Laboratorio de Análisis de Productos Animales y Vegetales de la Escuela de Ciencias Agrarias. Lo que fueron las variables de la parte de los parámetros ruminales, tuvimos lo que es la parte in situ, ¿verdad? Donde evaluamos la degradabilidad in situ de la materia seca. Este se llevó a cabo con la metodología de Orskop y McDonald del año 1979, utilizando una vaca fistulada, ¿verdad? Donde utilizamos bolsas especiales para introducir el material seco y molido, ¿verdad? De cada uno de los tratamientos. Eso se cierra, ¿verdad? Y se mete dentro del rumen del animal, ¿verdad? Entonces tenemos el peso inicial y lo sacamos a diferentes horas, ¿verdad? Y con esto sabemos cuánto se degradó el material en cada una de las horas que tenemos específicamente, ¿verdad? Después tuvimos lo que es la parte de los parámetros ruminales in vitro, donde medimos lo que es el pH, medimos el nitrógeno amoniacal, medimos lo que es la producción de gas y la parte del metano entérico. Lo que es el análisis estadístico se llevó a cabo mediante un ANOVA para parcelas divididas. Las medidas se contrastaron mediante la prueba de Tukey y los datos fueron analizados con el software SAS. Ya para entrar a los resultados, el efecto en la parte de los rendimientos productivos, ¿verdad? Y la composición bromatológica, vamos a analizar primero lo que es lo que fue el efecto del tipo de fertilizante, ¿verdad? Y la edad de cosecha sobre el rendimiento, ¿verdad? En este cuadro muy grande, ¿verdad? Y con mucha información, lo que quiero enseñarles es que tuvimos efectos significativos para la interacción, edad de rebrote y tipo de fertilización en cada una de las variables evaluadas, ¿verdad? Tanto para producción de materia verde, producción de materia seca, en lo que fue la parte de las hojas, los tallos y la relación hoja-tallo, ¿verdad? Entonces, muy importante ver que para lo que fue la parte productiva, el efecto del tipo de fertilizante y la edad de rebrote, esa interacción tuvo un efecto significativo sobre todas estas variables evaluadas. Específicamente aquí vamos a ver lo que es un tema muy importante, ¿verdad? Para la parte productiva y para los productores, lo que es la producción en términos de materia seca, ¿verdad? Aquí podemos notar que en todos los tratamientos, ¿verdad? Llámese tratamiento control, sin fertilizante, tratamiento orgánico y tratamiento químico, conforme aumentó la edad de cosecha, aumentó lo que es la producción en términos de materia seca, ¿verdad? En todos los tratamientos. Pero aquí podemos ver que hay una interacción, ¿verdad? Donde hubo un efecto entre el tipo de fertilizante y la edad de cosecha en el tratamiento con fertilización química, ¿verdad? Vean que a los 30 días no tenemos diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos. Ya a la edad de 50 días, el tratamiento con fertilización química se despegó, ¿verdad? De lo que son el resto de los tratamientos. ¿Por qué, verdad? Este fertilizante químico, en específico la urea, tiene la capacidad de ser absorbido y de ser aprovechado por la planta de una forma sumamente rápida, ¿verdad? Ya a los 50 días notamos ese efecto. Entonces ahí vemos que con el otro fertilizante ese efecto no se notó. Entonces aquí vemos el efecto de la interacción, ¿verdad? En el fertilizante químico específicamente y a partir de la edad de 50 días. Lo que fueron los datos obtenidos, todos estos datos de aquí para atrás son muy similares a los obtenidos por el resto de autores en diversos trabajos, pero este datito que tenemos por acá de edad de rebrote de 70 días con fertilización química es un dato superior, ¿verdad? En más de un 30% a cualquiera de los datos encontrados en la parte de producción de biomasa de la Tithonia diversifolia, ¿verdad? Entonces es un dato sumamente importante y para tener ahí en cuenta. Después vemos lo que es el efecto de la fertilización y la edad de rebrote sobre la relación hoja-tallo, ¿verdad? En este punto quise enfatizar muy fuerte, ¿verdad? Porque esta relación hoja-tallo va a tener y tuvo un efecto sobre el resto de variables que vamos a ver de ahora en adelante. ¿Por qué?
porque este crecimiento o esta mayor producción de biomasa, ¿verdad?, que tuvo este tratamiento de fertilización química fue en su gran mayoría de tallos, ¿verdad? Muchos tallos. ¿Y qué pasa, verdad? En esta parte de los forrajes, el tallo es el que tiene la mayor cantidad de pared celular. Dentro de esa pared celular, la parte de la lignina, ¿verdad? Y son los materiales que menos pueden ser aprovechados por el animal y que menos pueden ser digeridos, ¿verdad? Entonces, este efecto que tuvimos acá nos va a influenciar directamente en la gran mayoría de variables y en las variables más importantes que vamos a ver de ahora en adelante. Vemos que en todos los tratamientos, ¿verdad? Conforme aumentó la edad de cosecha, disminuyó la relación hoja-tallo, ¿verdad? A los 30 días teníamos relaciones hoja-tallo elevadas, ¿verdad? Tanto en el tratamiento control como en el tratamiento con fertilización orgánica. El tratamiento químico, ya desde la edad de 30 días comenzamos a ver que tenía una menor cantidad de hojas relacionada con los tallos, y ya a la edad de 50 días y a la edad de 70 días cayó drásticamente, ¿verdad?, esta relación hoja-tallo. Ya para entrar a lo que es la parte de la composición bromatológica, en este cuadro igual, ¿verdad? Vemos lo que es la parte de en qué variables de las que evaluamos, ¿verdad? Tuvimos efectos significativos, tanto para la fertilización y edad de rebrote. En específico, la proteína cruda fue la única variable de la composición bromatológica que tuvo un efecto por el tipo de la interacción, fertilización y edad de rebrote, ¿verdad? Además, es una de las más importantes y de las que tenemos que recalcar más en esta planta, en la parte de bromatología. Entonces, por eso la tengo subrayada por acá. En el caso de la proteína cruda, observamos que conforme aumentó la edad de rebrote, fue disminuyendo, ¿verdad?, lo que es la parte de la proteína cruda, ¿verdad? En el caso del control, el tratamiento a los 30 días fue estadísticamente superior a los de 50 y 70. El mismo efecto, muy similar, lo obtuvimos en el tratamiento con fertilización orgánica, un tratamiento a los 30 días que sobresalió, ya a los 50 y 70 días cayó. Y en el caso de la fertilización química, ¿verdad?, y que ahí es donde viene la parte de la interacción, sí disminuyó estadísticamente de los 70 a los 50 y de los 50 a los 70, ¿verdad? Otra vez, aquí vemos que a los 70 días ese efecto de la fertilización, bueno, o aquí empezamos a ver el efecto de lo que les comenté anteriormente de la relación hoja-tallo, que a los 70 días con fertilización química ya comenzó a bajar las características que más nos importan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos menos hojas y tenemos mayor cantidad de tallos. Un efecto también muy importante es el efecto sobre la materia seca, ¿verdad?, del forraje de la planta, ¿verdad? Aquí es muy importante recalcar que aunque tuvimos diferencias significativas, como lo vemos acá, tanto entre los tratamientos control, tratamiento orgánico, tratamiento químico y también entre las edades de rebrote, son diferencias estadísticas, pero a nivel práctico, ¿verdad? A nivel de un productor o a nivel de trabajo ya de un nutricionista, ¿verdad? O para hacer dietas, son porcentajes muy bajos. Vean que es de un 1, un 2% la diferencia en esto de la materia seca. Pero sí, son diferencias significativas y cabe observarlas acá, ver que el tratamiento control fue el que tuvo la mejor cantidad de materia seca. Eso está muy relacionado también a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? En la parte de la relación hoja-tallo, los tratamientos control fueron los que tuvieron porcentajes y promedios de hoja más altos. El tratamiento orgánico fue el que le siguió y el tratamiento químico, ¿verdad? Muy probablemente por estos tratamientos a la edad de 70 días, su promedio tendió a bajar. Y aquí, ¿verdad? Vemos que conforme aumenta la edad de rebrote, lo que es la materia seca tiende a subir, ¿verdad? Eso está ya bastante investigado, ¿verdad?
y es similar a lo que tenemos con otros autores, ¿verdad? Que conforme madura la planta, ¿verdad? La proporción de agua va disminuyendo, ¿verdad? Y va tomando poder ahí la parte de pared celular y otros componentes. Entonces la relación, la parte de materia seca tiende a subir conforme aumenta la edad de cosecha de los materiales, ¿verdad? Lo que es la parte muy importante de la parte estructural de la planta, de la parte de la pared celular, tenemos lo que es la parte de la fibra detergente neutro, ¿verdad? Que es un componente muy importante, ya que este tiene un efecto sobre el consumo de los forrajes o de los alimentos por parte de los rumiantes. Aquí vemos que tuvimos en la parte de los componentes de pared celular, como ves, la fibra neutro y los carbohidratos no fibrosos, un efecto de la fertilización, ¿verdad? Vemos que con los tratamientos control y orgánico, la fibra neutro fue inferior, ¿verdad? Y esto es lo que buscamos, ¿verdad? Con la fibra neutro, que sea un poco más baja. ¿Para qué? Para que el animal tenga mayor capacidad de consumir estos materiales, ¿verdad? Con el tratamiento químico, la fibra neutro tendió a ser superior a los otros tratamientos, ¿verdad? Esto también por el efecto de la relación hoja-tallo, ¿verdad? Mayor cantidad de tallo, mayor cantidad de componentes de pared celular, menor cantidad de componentes de carbohidratos no fibrosos, ¿verdad? Como lo son los almidones, los azúcares. Entonces aquí vemos el efecto contrario, ¿verdad? El tratamiento control y el tratamiento orgánico tuvieron mayor cantidad de carbohidratos no fibrosos y ya con la fertilización química, lo que son los carbohidratos no fibrosos tendieron a bajar. Otro aspecto importante es la parte de la energía, ¿verdad? Cuando hablamos con los productores, tenemos que recalcar y ver aspectos muy importantes como es la parte de la proteína que hablé anteriormente y la parte de la energía, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio muy bueno entre la proteína y la energía de los materiales que le vamos a ofrecer al animal. Por ende, la energía es sumamente importante. Los resultados que obtenemos acá para energía neta de lactancia son superiores a la gran mayoría de forrajes que contamos acá en el trópico. Los resultados fueron superiores a otros resultados obtenidos en otras investigaciones con la misma Tithonia diversifolia. Y aquí vemos que conforme aumenta la edad de cosecha de los materiales, ¿verdad? Y se van perdiendo aspectos como proteína, va aumentando la fibra, van bajando lo que es la parte de los carbohidratos y todo esto, también la energía tiende a bajar, ¿verdad? Entonces, los resultados más altos de energía los obtuvimos a los 30, 50, y ya cuando llegamos a la edad de rebrote de 70 días, la energía neta de lactancia tendió a bajar, ¿verdad? Por ahí sería lo que es la parte del primer componente, ¿verdad? La parte de rendimiento y la parte de composición bromatológica. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de los parámetros ruminales, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que son el parámetro in situ, ¿verdad? Lo que es la degradabilidad de la materia seca de la Tithonia diversifolia, ver el efecto que tuvo la fertilización, la edad de rebrote y la interacción de estas dos variables sobre los componentes de la cinética de degradabilidad ruminal, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta tabla que sobre la fracción A, ¿verdad? Que es la fracción soluble, ¿verdad? La que se degrada rápidamente en el rumen, no tuvimos un efecto de la parte de la fertilización o la interacción fertilización, edad de rebrote, solo hubo un efecto por parte de la edad de rebrote como tal. Para el efecto de la fracción B, que es la fracción potencialmente degradable, sí tuvimos un efecto, ¿verdad? De lo que es la fertilización y la edad de rebrote como tal, ¿verdad? Esa interacción en donde vemos que en la parte de la fertilización o los tratamientos con fertilización orgánica y tratamientos control, los valores fueron superiores, ¿verdad? Esto tiene que ver, ¿verdad? Por lo que estuvimos viendo anteriormente, estos tratamientos control y con fertilización orgánica tuvieron una mejor relación hoja-tallo, tuvieron una mejor composición bromatológica, ¿verdad? Y ya en los tratamientos con fertilización química a partir de la edad de 70 días, ¿verdad? Lo que es la parte
bromatológica, subieron las fibras, ¿verdad? Fibra neutro, fibra ácido, la lignina, bajaron los carbohidratos, bajó la proteína drásticamente. Por ende, lo que es la parte de la fracción B, que es la potencialmente degradable, tendió a caer drásticamente en este tratamiento, ¿verdad? En el tratamiento de químico con edad de rebrote de 70 días. Lo que es la fracción C, ¿verdad? Esta fracción no tuvo un efecto significativo por ninguna de las variables. Después tenemos lo que es la degradabilidad potencial, ¿verdad? Que aquí sí tuvimos un efecto significativo, ¿verdad? Entre la interacción, edad de rebrote y tipo de fertilización. Y después tuvimos lo que son las degradabilidades efectivas a tasas de pasaje de 2, de 5 y 8% por hora, ¿verdad? Aquí voy a llegar a lo que es la parte de la degradabilidad potencial y esta cinética de la degradabilidad, ¿verdad? Aquí nosotros vemos a la hora cero, ¿verdad? Evaluamos, llegamos y medimos y solo, ¿verdad? Con disolver este material o las bolsitas con los tratamientos, con el material de Titonia diversifolia, vemos que tenemos ya degradabilidades de más del 40% en los tratamientos con edades de rebrote de 30 días, ¿verdad? Pero desde acá, desde la primera hora, ¿verdad? La hora cero, este tratamiento que tenemos acá en azul, que es el tratamiento con fertilización química 70 días, comienza a diferenciarse, ¿verdad? Comienza a ser más bajo que los otros tratamientos que tenemos por acá. Aquí tenemos, estos son las horas, ¿verdad? A las que nosotros realizamos muestreos de las bolsas con los materiales y medimos cuánto se degradó el material o el forraje de la Titonia diversifolia. Lo medimos a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, ¿verdad? Y aquí a las 72 horas es donde vemos lo que es la parte de la degradabilidad potencial, ¿verdad? Y vemos que tenemos prácticamente 3 grandes grupos, ¿verdad? En donde en este primer grupo tenemos todos los tratamientos con fertilización, con edad de rebrote de 30 días, llámese tratamiento control, tratamiento orgánico o tratamiento con fertilización química, con una digestibilidad in situ sorprendente, ¿verdad? Para arriba del 90%. Hay que tener claro que las gramíneas o la gran mayoría de forrajes con los que tenemos en el trópico a veces no supera el 40% de la degradabilidad de la materia seca de estos materiales, y aquí estamos obteniendo con edades de rebrote de 30 días datos para arriba del 90%, ¿verdad? Esto nos dice que el material es sumamente aprovechado por el animal. Ya después tenemos un segundo grupo, ¿verdad? Que no es nada despreciable, ¿verdad? Con datos superiores al 77%, y aquí vamos a tener agrupado todos los materiales con edades de edad de rebrote de 50 días y los de 70 días, excluyendo el tratamiento con fertilización química, ¿verdad? Este tratamiento con fertilización química y edad de rebrote de 70 días, lo que fue la degradabilidad potencial no llegó o fue del 64.21%, ¿verdad? Se diferenció totalmente del resto de tratamientos que tenemos por acá, pero bueno, igual sigue siendo una degradabilidad in situ de la materia seca sumamente buena, ¿verdad? Y nada despreciable. Y bueno, por último vamos a hablar de lo que fueron los efectos en la parte de los parámetros ruminales in vitro, ¿verdad? Trabajos que se llevaron a cabo en el laboratorio, tanto de la Escuela de Ciencias Agrarias, y aquí también tuvimos el apoyo del Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, que nos apoyó con la parte de los datos de metano, ¿verdad? Ahí nos ayudaron con el cromatógrafo de gases para poder determinar la producción de metano que tuvimos en ese trabajo. Lo que es el pH, ¿verdad? Tuvimos un efecto sobre los tratamientos en lo que es la edad de rebrote, ¿verdad? Teniendo datos de pH muy normales, ¿verdad? Entre los forrajes o lo que son las mismas arbustivas que nos aportan niveles de proteína altos y digestibilidades altas, ¿verdad? Aquí lo que vemos es que conforme aumenta
la edad de rebrote de la planta tiende a disminuir lo que es el pH de la planta, pero son datos igual muy poco diferentes uno del otro, aunque sí significativamente distintos, ¿verdad? En el caso del nitrógeno amoniacal, aquí sí tuvimos un efecto tanto por separado, ¿verdad? Del tipo de fertilización y de la edad de rebrote, no como tal de la interacción, pero sí por separado en cada uno de las dos variables, ¿verdad? Fertilización y edad de rebrote. En el tipo de fertilización, vemos que los tratamientos control y los tratamientos con fertilización orgánica tuvieron nitrógeno amoniacal un poco más bajo, ¿verdad? Siendo más bajo el del tratamiento control, y en el tratamiento con fertilización química fue el dato más elevado, aunque no fue estadísticamente diferente al tratamiento con fertilización orgánica, ¿verdad? Estos datos que tenemos por acá, específicamente a edad de rebrote de 30 días, que sí se diferenció estadísticamente de 50 y 70 días, y el dato de fertilización química son datos bastante elevados, ¿verdad? Y tienen que ver por los porcentajes de proteína cruda tan altos que encontramos tanto en los tratamientos con fertilización química y con edades de rebrote de 30 días, ¿verdad? Ahí no hay una relación una relación también hecha entre la cantidad de proteína y la cantidad de energía que estamos metiendo en el rumen del animal, ¿verdad? Por ende, vamos a tener excesos de nitrógeno, ¿verdad? Que no pueden ser absorbidos por los microorganismos en el rumen, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener mayor cantidad de pérdida de nitrógeno en forma de amonio, ¿verdad? En forma de nitrógeno amoniacal. En el caso de la producción de gas, sí tuvimos un efecto significativo por la interacción edad de rebrote y tipo de fertilización, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante y más a detalle en un grafiquito. Y en el caso muy importante, ¿verdad? Del metano, no tuvimos un efecto significativo ni para la edad de rebrote, ni para el tipo de fertilización, ni para la interacción como tal, ¿verdad? Ahí hay que resaltar, ¿verdad? Que con el metano los datos obtenidos son datos sumamente buenos, ¿verdad? O muy bajos, ¿verdad? Que nos hacen decir que esta planta, por características de la digestibilidad tan alta, de los niveles de proteína tan buenos que tiene, de esta relación que tiene entre proteína, energía, y por también datos que ya se han venido investigando de los metabolitos secundarios, como los taninos, ayudan a tener menores producciones de metano, ¿verdad? Que al final eso es lo que estamos buscando con este trabajo. Para lo que es la producción de gas, el efecto, sí vimos un efecto entre la interacción, edad de rebrote y tipo de fertilización, ¿verdad? Aquí lo que hay que recalcar es que las mayores producciones de gas se obtuvieron en los tratamientos de 70 días, ¿verdad? Tanto en el tratamiento control como en el tratamiento químico, ¿verdad? Y ahí está relacionado también y tiene que ver el efecto de la relación hoja-tallo, ¿verdad? De la cantidad de fibras. Los microorganismos tienen que hacer una mayor cantidad de trabajo, generan una mayor producción de gas. Por ende, en estos tratamientos donde hubo una menor relación hoja-tallo y tuvieron mayor cantidad de componentes de la pared celular, ¿verdad? Como lo es la fibra ácido o la lignina, entonces ahí hubo una mayor producción de gas, ¿verdad? Los tratamientos con edades de rebrote de 30 días sí fueron más bajos, ¿verdad? Aquí cabe resaltar que por lo menos en los tratamientos control y tratamiento orgánico no se evidenció un efecto claro, ¿verdad? Entre que fue subiendo o bajando dependiendo de la edad de rebrote. En el tratamiento con fertilización química sí se notó, ¿verdad? Que entre la edad de 50 días sí tendió a tener un aumento en lo que es la parte de producción de gas conforme aumentó la edad de rebrote de la planta. Ya para finalizar, lo que son las conclusiones, tenemos que o concluimos que la edad de cosecha y el tipo de fertilización influyeron significativamente sobre todas las variables que evaluamos, ¿verdad? Tanto rendimiento, lo que es la parte bromatológica, la parte de la cinética de la materia seca de la planta, ¿verdad? La parte de la degradabilidad in situ y sobre todo los parámetros ruminales in vitro, ¿verdad? Únicamente sobre la parte de metano no pudimos establecer un efecto claro, ¿verdad?
o significativo entre esas variables. Lo que es la parte de la proteína aumentó con la fertilización química nitrogenada muy rápido, ¿verdad? Y se vieron los datos muy rápido y muy marcados debido a la disponibilidad del nitrógeno tan rápida que tiene este tipo de fertilizante sobre la planta, ¿verdad? Los carbohidratos no fibrosos disminuyeron y aumentaron los contenidos de fibra detergente neutro con la fertilización química, ¿verdad? Esto está totalmente relacionado con que los tratamientos con fertilización química ya a las edades de 50 y 70 días, lo que es la parte de la relación hoja-tallo disminuyó, siendo una disminución muy drástica en la parte del tratamiento el tratamiento químico con edad de rebrote de 70 días, ¿verdad? Esto tuvo un efecto directo sobre esta parte, ¿verdad? La parte de fibra, la parte de carbohidratos no fibrosos y el resto de componentes que evaluamos. La edad de rebrote generó un efecto significativo sobre la gran mayoría de variables evaluadas debido a que es un factor que repercute sumamente sobre esta planta, ¿verdad? La edad de rebrote es un efecto que ya se ha manejado, que influye mucho sobre los componentes de esta práctica y bueno, a nivel de nosotros concluimos que las edades de rebrote más que podemos recomendar, ¿verdad? Son las edades de rebrote de 30 a 50 días, siendo la de 50 días la que presenta una mejor composición, tanto en rendimiento productivo como características bromatológicas y características ruminales, ¿verdad? Siempre utilizando fertilización nitrogenada, ¿verdad? Esa edad de rebrote de 50 días la recomendamos totalmente para cualquiera de los productores. Y bueno, ¿qué recomendamos? ¿Qué podemos esperar de siguientes trabajos? Evaluaciones por periodos de tiempo más prolongados, ¿verdad? Para poder ver el efecto del fertilizante orgánico, ¿verdad? Ya vemos que el nitrógeno tiene un efecto, el nitrógeno del fertilizante orgánico es de una liberación más lenta, por lo que ocuparíamos de periodos más prolongados de tiempo para ver ese efecto, ¿verdad? Y ese efecto muy probablemente esté en la parte del suelo, ¿verdad? Mejorando no solo la parte química, ¿verdad? Con el nitrógeno que al final va a ser aprovechado por la planta, sino en la parte de textura, ¿verdad? Metiendo la parte de materia orgánica y muy importante en la parte microbiológica del suelo. Y por último, hacer investigaciones con sistemas silvopastoriles, con fertilizaciones nitrogenadas a edades de 30 días, ¿verdad? Porque vemos que con edades de 30 días podemos tener una sincronización entre la gramínea que se cosecha entre los 25 o 30 días y ya fertilizando nitrogenadamente la planta de Tithonia diversifolia, vemos que tenemos porcentajes de producción muy altos a esa edad con una composición bromatológica que se le desearía a cualquier productor, ¿verdad? Entonces, recomendar, comenzar a hacer evaluaciones en la parte silvopastoril, donde las vacas, ¿verdad? O los rumiantes sean los que hagan todo el trabajo de la cosecha del material y ahí tener producciones bastante buenas, ¿verdad? Y aquí aumentamos, ¿verdad? También lo que es la parte de captura y otro tipo de aspectos ambientales que podemos mejorar sustancialmente. Esto fue un poco de la bibliografía que se usó para la realización del trabajo y de esta presentación. Y sin más, eso sería la presentación. Ahí agradecer a la Escuela de Ciencias Agrarias, a la maestría, ¿verdad? Por el apoyo y especialmente a lo que son los programas de producción animal que apoyaron económicamente, ¿verdad? Y en la parte toda esta con los animales, los bancos forrajeros y todo lo que se necesitó para lo que es la realización de este trabajo. Muchas gracias a todos por la atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias, don Luis, por su presentación finalizada a las 9:24. A continuación, pasamos a la sesión de preguntas y les pido a los evaluadores que seamos más puntuales porque ya llevamos 10 minutos de atraso. Entonces, les cedo la palabra al integrante del comité asesor, al máster Michael López. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, pues felicitarte, Mauricio, por el trabajo. En realidad es un trabajo con un perfil bastante completo de prácticamente desde la parcela a toda una caracterización nutricional y de comportamiento ruminal, lo cual responde muchas preguntas con respecto a la arbustiva, ¿verdad? Digamos, a la planta como tal,
Yo voy a hacer tres preguntas muy puntuales y un par de comentarios también muy puntuales. La primera es con respecto a la toma de decisión en cuanto a lo que son como ponderar la parte ambiental contra la parte económica, ¿verdad? Yo tengo concentrados que son más caros desde el punto de vista económico, pero que ambientalmente, desde el punto de vista de la emisión, de la fermentación entérica, producen menos metano, ¿verdad? Por efecto de la fermentación que sucede ahí. Y tengo pastos que económicamente son más baratos, pero que desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero tienen una mayor emisión. Entonces, está bien el enfoque, digamos, ¿dónde calza la Titonia en este esquema de acuerdo a los resultados del trabajo? Sí, bueno, Michael, muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? La Titonia es comparándola con el resto de forrajes que tenemos en el trópico, ¿verdad? Que como usted dice, nos van a salir mucho más baratos económicamente, ¿verdad? Que estos concentrados que tienen una alta digestibilidad, altos niveles de proteína, que por ende las emisiones de metano, específicamente metano entérico, ¿verdad? Van a ser inferiores a las que obtenemos con el resto de forrajes en el trópico por las características que ahí conversamos, ¿verdad? Que son materiales con baja digestibilidad, bajos niveles de proteína, todo esto. Ahí la Titonia viene a tener ese efecto, ¿verdad? Que si comenzamos a incluir el efecto, bueno, o forrajes de este tipo en la dieta de los animales, ¿verdad? Vamos a comenzar a bajar un poquito lo que es la parte de la emisión de metano entérico por los animales, ¿verdad? Por los mismos aspectos de digestibilidad de la planta, que ayuda a que tenga emisiones de metano más bajas que el resto de forrajes tropicales. La parte de los metabolitos secundarios, ¿verdad? Porque tenemos otras plantas con características de digestibilidad, proteína muy buenas, ¿verdad? Pero quizás no tienen ese efecto que tienen estos metabolitos secundarios, ¿verdad? Como los taninos, que ya hay evaluaciones muy importantes que ven que tienen un efecto inhibidor, ¿verdad? Sobre los microorganismos metanogénicos del rumen y hace que esos materiales o las dietas que están que incluyen a la Titonia diversifolia dentro de la dieta, ¿verdad? De los animales, tienden a bajar lo que es las emisiones de metano entérico. Además, un aspecto que me gustaría tocar, ¿verdad? Los concentrados como tal, es en la parte de emisión de metano entérico que son más bajos, ¿verdad? Pero atrás vienen con toda una cadena de carbono, ¿verdad? Por la misma producción, los mismos fertilizantes que se usan vienen de sistemas de monocultivo, ¿verdad? Que contaminan mucho el ambiente. Todos esos concentrados vienen de otras latitudes, ¿verdad? Llámese Europa, llámese Estados Unidos, vienen en contenedores, en barcos, ¿verdad? Y estos contenedores o estos barcos generan una huella de carbono sumamente amplia, ¿verdad? Entonces ahí, al disminuir, ¿verdad? Un poco la dependencia de estos concentrados, bajamos un poco lo que es la huella de carbono de la ganadería como tal, no solo la parte de emisión de metano entérico, y también con la parte de la Titonia diversifolia comenzamos a mejorar lo que es la parte de la emisión de metano entérico de los animales que tenemos por acá. Ok, excelente. Muchas gracias, Mau. Y la segunda pregunta sería, pensando en la recomendación que hiciste de extender este trabajo durante más tiempo, ¿verdad? Digamos, prolongar las mediciones durante más tiempo, pensando en que el nitrógeno, como es de lenta liberación en el lombricompost, pero eventualmente en el suelo se genera un pool, digamos así, un pool o un stock, digamos, de nitrógeno disponible para las plantas en el momento, ¿hacia dónde tenderían los datos? Digamos, eventualmente en una medición después de 7 años de estar dando el mismo manejo y el mismo manejo y el mismo manejo, hacia dónde se moverían las gráficas, por ejemplo, de proteína, las de degradabilidad,
hacia dónde se movería la producción de materia seca por hectárea, ¿verdad? Digamos, tal vez si me puedes hablar un poquito de hacia dónde pensás que se podría proyectar eventualmente estos parámetros desde el punto de vista de un trabajo continuado en el tiempo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ya con ese trabajo, ¿verdad? Y otros trabajos, se ve que la planta responde positivamente a lo que es la fertilización nitrogenada. Abonos, ¿verdad? Como el lombricompost, que se produce dentro de una misma finca, ¿verdad? Que ayuda a dar un mejor manejo a las mismas excretas, ¿verdad? Tiene contenidos de nitrógeno y no tan altos, ¿verdad? Como estos de los fertilizantes químicos, pero son porcentajes que no son despreciables, ¿verdad? Si comenzamos a dar este manejo, ¿verdad? Con el tiempo, ese nitrógeno se va a ir, como usted dice, almacenando en el suelo, ¿verdad? Y ya siendo disponible por la planta, ¿verdad? A 1 año, 2 años, ¿verdad? Ahí es donde hay que comenzar a evaluar cuánto tiempo va a durar para que el nitrógeno llegue a estar disponible y en las cantidades como el fertilizante químico, ¿verdad? Pero yo esperaría más bien resultados mejores, ¿verdad? Con la fertilización orgánica que con la fertilización química, ¿verdad? Con el tiempo ya, ¿verdad? Con haber pasado 1 año, unos 2 años. ¿Por qué? Porque como usted lo dice, ¿verdad? Vamos a tener la parte de ese pool, de ese stock de nitrógeno en el suelo que ya va a ser absorbido y aprovechado por la planta para producir forraje, ¿verdad? Y tener mayor disponibilidad y mejores rendimientos y mejorando las características como la proteína, pero también vamos a tener una mayor capacidad o mayor cantidad de materia orgánica, de microorganismos que van a hacer más eficiente todo el uso de la parte química. Esta materia orgánica nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? En las épocas de sequía, ¿verdad? Si tenemos un suelo alto en materia orgánica, ese suelo va a tener una mayor retención de agua, ¿verdad? Entonces, muy probablemente tenemos las plantas químicas, las plantas orgánicas, en el año, si hacemos una medición durante todo el año, esas plantas que son manejadas orgánicamente van a mantener una producción más estable durante todo el año, ¿verdad? Por esa materia orgánica que tenemos ahí, más todo el nitrógeno que le está aportando el mismo fertilizante orgánico. Y la parte de Mau, microorganismos. eventualmente, ¿no te parece? Las curvas de degradabilidad, el efecto de la fertilización o del tipo de fertilizante, ¿no podría ir desapareciendo? Eventualmente, después de 7 años, si usted está aplicando 150 kilos de nitrógeno de manera consecutiva durante 7 años, digamos, eventualmente hay una liberación, pero eventualmente, después del tiempo, usted tiene un stock de nitrógeno. Entonces, pensando en esa eventualidad, ¿podría el efecto de fertilizante, de tipo de fertilizante, no de fertilización, el de tipo de fertilizante, desaparecer? Yo pensaría que el tipo de fertilizante químico sí podría llegar a desaparecer un poco, ¿verdad? El químico ya es algo que llega, la planta lo absorbe, llegas, cortas el forraje de la planta, no le aportas nada más al suelo, ¿verdad? Que lo que le estás aportando se lo estás sacando casi inmediatamente, ¿verdad? Entonces ahí es la diferencia entre un fertilizante orgánico, ¿verdad? Estás metiéndole algo que al final lo va a ir aprovechando, ¿verdad? En el tiempo o en el momento, pero igual va quedando algo en el suelo donde los resultados se van a ver más extendidos en el tiempo, ¿verdad? Ahí le veo esa ventaja en la parte orgánica que contra la parte química, ¿verdad? Ok. Yo pensaría que habría que tener cuidado porque de acuerdo a tus resultados, donde ya empezás a tener más disponibilidad, la planta empieza a producir más tallos. Digamos, lo que nos está demostrando la planta, al tener los niveles de químico 70, ¿verdad? Es que cuando yo tengo ya un stock inmediato muy fuerte, ella se dispara en tallo. Entonces, nos baja la relación hoja-tallo, que fue lo que vos nos estuviste explicando. Sí, Entonces, valdría la pena eventualmente en el tiempo mantener un monitoreo de la relación hoja-tallo de la planta para que no se nos caiga la degradabilidad, que es uno de los
potenciales de la planta, ¿verdad? Que eventualmente no se nos caiga, ¿verdad? Digamos, de esos valores bonitos de 70, 60, y empieza a caérsenos a esos valores de 50, ¿verdad? Que se nos empiecen a parecer más a la gramínea, ¿verdad? Entonces, tal vez como por ahí. Ahora te voy a hacer un par de comentarios, no son exactamente para vos, pero sí creo que son importantes desde el punto de vista de la planta como tal, de que todavía la planta hay muchísimo por investigarle, porque vos has dado mucha información y creo que es importante en algún momento, no sé si mencionarlo en las recomendaciones del trabajo, ¿verdad? Pensando, porque yo sabía lo que habías recomendado, pero digamos, hasta que uno no lo escucha y no lo está procesando aquí, no le vienen a la mente esas cosas que también se podrían incluir. Y entonces es, por ejemplo, el tema de que la planta como tal tiene una ventaja, porque la morera, por ejemplo, tiene un comportamiento muy interesante también, pero la morera no se adapta a tanto agroecosistema como se adapta al botón de oro, y además tiene una demanda nutricional muy alta, ¿verdad? Entonces uno pensaría que esa es una ventaja de esta planta con respecto a otras arbustivas no leguminosas como la morera. Y finalmente está el tema de que vos hablaste y presentaste los datos de degradabilidad de la fibra. Normalmente uno en pastos espera que la fibra aporte una parte importante de la energía que el rumiante aprovecha, pero no es el caso de esta planta, ¿verdad? El caso de esta planta es que la fibra no aporta gran cosa, o sea, es un 20% lo que es degradable de fibra. Entonces, su aprovechamiento a nivel del animal va por otro lado completamente. Entonces, la planta al final no es ni un sustituto total o parcial de la pastura, pero tampoco es un sustituto parcial de las fuentes como alimentos balanceados, ¿verdad? Y es justamente porque su composición nutricional es diferente a la de otras plantas forrajeras que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, eso nos obliga a hacer un trabajo más arduo en cuanto a la investigación y continuar la investigación con esta planta para seguirle descubriendo todas estas cosas. Y eventualmente, pues agradecerte de nuevo, Mauricio, y me parece que el trabajo sí cumple muy fuerte con el objetivo y una demanda muy grande de trabajo, puesto que se analizó a mucha profundidad una planta que, como vos dijiste ahora, está creciendo su uso en el país y que cada vez hay más necesidad y más necesidad de información, ¿verdad? Entonces me parece que este trabajo viene a generar un panorama más amplio de lo que esta planta tiene para ofrecer. Y de nuevo felicitarte por el trabajo. Gracias. Gracias, don Michael. Le cedo la palabra ahora al segundo integrante del comité asesor, el máster Andrés Alpiz. Gracias, don José. Buenos días a todos nuevamente. Primero, agradecer a Luis Mauricio porque verdaderamente ha demostrado con su presentación que el trabajo que realizó es digno de una maestría como la que tenemos hoy en la Escuela de Ciencias Agrarias, de una maestría de Agricultura Ecológica. Y agradecer también a Miguel por la tutoría y a Michael por todos los aportes. Creo que es importante rescatar que es un estudio, como dice Michael, que verdaderamente lleva a un nivel de profundidad muy bueno y logra responder muchas de las preguntas que han surgido alrededor de esta planta, que hoy en día está en el ojo de la ganadería costarricense, y no solo costarricense, ¿verdad?, sino latinoamericana, por las cualidades, las características que tiene. Verdaderamente agradecerte porque es muy importante para nosotros ver tu crecimiento profesional. Te vimos defendiendo tu tesis de licenciatura con un gran aporte a esta planta, y ahora vemos tu tesis de maestría con estudios más profundos que tratan de esclarecer si la planta requiere o no fertilización, cómo responde a la fertilización y verdaderamente cómo impacta esa fertilización a su calidad bromatológica y su potencial para nutrir rumiantes. Y creo que se ha abordado de muy buena manera.
Puntualmente quisiera hacerte tres preguntas muy al grano. Creo que algunas, la intención no es redondar ya en el tema que has dejado muy claro en los resultados y que también has respondido en algunas otras preguntas previas de Michael. Es simplemente tratar de hacer énfasis y tal vez una respuesta muy puntual, Mauricio, para no repetir. Una de ellas está relacionada con las mediciones de metano. Vos sabes que tradicionalmente siempre hemos enfocado los estudios de alimentación animal en la calidad nutricional de las plantas. ¿Qué calidad nutricional tienen? ¿Qué degradabilidad? ¿Qué digestibilidad? Sin embargo, este estudio trae una variable extra y que me atrevo a decir muy novedosa porque no en todos lados se evalúa, que es el tema de producción de gas y de metano de un forraje en particular y cómo esto puede impactar al ambiente, a la ganadería. Entonces, la pregunta puntual ahí es, Mauricio, es un aporte innovador en la planta de Titonia y nos responde algunas de las preguntas. ¿Cómo lo ves para empezar a que esto sea un paradigma para poder esclarecer y hacer la lectura de las dietas en producción animal con un enfoque distinto de ahora en adelante? Y cuando hablo de esto, incluyo los pastos tropicales que mencionaste por ahí y otras fuentes de alimentación que se están usando en momentos. Sí, ¿verdad? Y el trabajo tiene ese plus, ¿verdad? Lo que es la parte de producción de gas y ya llegando también al nivel específico del gas, del metano, ¿verdad? Eh, Eso nos da más, no solo pensar en la parte nutricional, ¿verdad? Como muchas veces se llevan los trabajos o la parte económica, sino que ya aquí podemos meter un factor ambiental, ¿verdad? Metemos ese factor ambiental y vemos que tenemos plantas que cumplen con esa función, ¿verdad? No solo de mejorar la parte nutricional de una dieta, ¿verdad? Como la Titonia diversifolia, con todo esto de la proteína, los niveles de energía que tiene, la digestibilidad que es superior al resto de forrajes que tenemos acá, que complementándose con los mismos, ¿verdad? Puede llegar a hacer dietas y estar dentro del balance de la dieta de los rumiantes y mejorar sustancialmente toda la parte nutritiva, ¿verdad? Al igual, ya hemos hecho trabajos donde se mejora la parte económica, ¿verdad? Con ese material podemos comenzar a disminuir un poquito los concentrados, romper esa dependencia, ¿verdad? Romper esa cadena de carbono, ¿verdad? Que trae consigo atrás toda la parte de los concentrados importados. Mejoramos la parte de la diversidad dentro de nuestra propia finca y mejoramos la dieta, ¿verdad? Desde un punto de vista ambiental, ¿verdad? Porque ya vemos que la planta, en comparación con otros forrajes, tanto a niveles de gas y a niveles de metano, tiende a ser inferior, ¿verdad? Por ende, si incluimos en niveles del 20-30% el forraje de esta planta, vamos a tender a disminuir lo que es la cantidad de metano emitida por el sistema ganadero, ¿verdad? De eso estoy totalmente seguro, ¿verdad? Mientras más utilicemos, incluyamos el forraje de esta planta, vamos a comenzar a disminuir lo que es la emisión de metano, la emisión de gas, ¿verdad? Y la emisión de metano en los sistemas ganaderos del país. Además de que vamos a aumentar también la absorción, ¿verdad? Si tenemos una mayor diversidad dentro de la finca, estamos metiendo más componentes arbustivos, también vamos a absorber más. Entonces, es un ganar-ganar pues, por todo lado, llámese nutricional, económico y ambiental. Gracias, Mauricio. Puntualmente, en la segunda está relacionada, estamos en una maestría de agricultura ecológica, ¿cierto? Y demostraste con tus resultados que la planta responde a una fertilización química. El orgánico creo que quedó muy claro de que en el corto plazo que lo evaluaste no presentó resultados al menos similares al químico. Entonces, dejaste muy claro también que en las recomendaciones se requieren estudios más largos. Pensando en tu formación que has recibido en la maestría de agricultura ecológica y pensando en ese escenario de evaluar en un futuro cercano un fertilizante orgánico para ver si hay respuesta o no, ¿qué variables, así puntualmente, Mauricio, qué variables incluirías para esa evaluación del fertilizante orgánico, tanto en el suelo como en la planta?
Sí, bueno, a nivel de suelo, bueno, ¿verdad? Primero, aumentar los periodos de medición por más tiempo y también prolongados por más tiempo, ¿verdad? No solo mediciones a 30, 50 días y realizándonos una vez, sino realizándolas con más tiempo y en diferentes épocas del año, ¿verdad? Porque como lo decía anteriormente, este abono orgánico no solo va a repercutir en la parte química del suelo, ¿verdad? Como lo hace el fertilizante químico, solo repercute en la parte química y lo absorbe rápidamente la planta, cortamos la planta y no le devolvemos nada al suelo, ¿verdad? El fertilizante orgánico va a contribuir a la parte química, ¿verdad? Aportando todos los nutrientes macro y micro. Además, va a contribuir a la parte de materia orgánica, ¿verdad? Y va a contribuir también a la parte del aporte de microorganismos y mejorando la parte de las condiciones tanto físico-químicas del suelo para que estos microorganismos funcionen, ¿verdad? Entonces, yo ahí recomendaría evaluaciones por más tiempo en diferentes épocas del año. Recomendaría, ¿verdad? Análisis químicos, físicos y microbiológicos del suelo, ¿verdad? Y en la parte de la planta seguiría con una línea muy similar, ¿verdad? Ya aquí, y respondiendo también, aprovechando un poco a lo de Michael, ya no entraríamos con edades de rebrote, ¿verdad? Ya tenemos muy bien establecido que la edad de rebrote anda entre los 30 50 días, ya con la de 70 días ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Y es que la planta tiene un efecto fuerte de lo que es la edad de rebrote, ¿verdad? Entonces ya no evaluaríamos la de 70 días con fertilización orgánica, ¿verdad? Sino que haríamos evaluaciones de químico contra orgánico en periodos más prolongados de tiempo, pero a una sola edad de cosecha, ¿verdad? Y ahí evaluaría cosas como el mismo rendimiento, ¿verdad? Seguiría por esa línea. Y también parámetros muy específicos, lo que es la parte de la proteína, nos iríamos a lo que son las fibras, la parte energética, seguiríamos con la parte de la digestibilidad, ¿verdad? Sea in situ o sea in vitro, y también, muy importante, seguir ahí recalcando y especializándonos en lo que es la parte de las emisiones de gas y emisiones de metano entérico, ¿verdad? Gracias, Mauricio. Y no voy a hacer la tercera porque de alguna manera ya abordaste en tu respuesta alguna de lo que quería preguntar en esa tercera. Entonces, simplemente volver a agradecer a todo el equipo, don José, y adelante. Muchas gracias, don Gracias. Andrés y don Luis. Le cedo el turno ahora a la coordinadora de la maestría en agricultura ecológica, la doctora Orozco. Doña Marta. Muchas gracias. Bueno, primeramente, Mauricio, muchas felicidades y por tu excelente trabajo. Yo tengo, bueno, un par de preguntas. Para todas las personas que estamos vinculadas a la agricultura, no es un secreto que en el contexto actual hay una subida enorme en el costo de los fertilizantes químicos. Se ha hablado de hasta un 300% en el último año. Entonces, bueno, si bien este trabajo está abocado únicamente a cuestiones productivas, bueno, o está, no únicamente, o no, tiene un juego importante de variables, tanto productivas, ambientales, ya propiamente de la alimentación del animal, es muy importante siempre tener en consideración la parte económica, ¿verdad? Pues la ganadería se desarrolla en un contexto, pues, nacional y mundial, pues también más amplio. Entonces, en este contexto de que está siendo cada vez más complicado adquirir un fertilizante químico, ¿cómo entraría esta variable en juego? ¿Cómo esto entraría en el rompecabezas de la recomendación que tú harías a un agricultor para mantener y, si es posible, mejorar su producción en su finca? Sí, ¿verdad? Ahí, bueno, muchas gracias, Marta. ¿Verdad? Lo primero, hablar claramente con él, ¿verdad? Si él viene o está acostumbrado al efecto del fertilizante químico, ¿verdad? Que es rápido, inmediato, de comenzar a hablar con él, ¿verdad? Con el orgánico, vamos a ocupar un poquito más de tiempo y que él tenga claro eso, ¿verdad? Ya teniendo eso claro él y comprometido
con la parte orgánica, ¿verdad? Con la parte más ecológica, de ahí tenemos que abordar esto, ¿verdad? Como usted lo dice, los costos de todos los insumos, ¿verdad? Que traemos, que importamos, han venido creciendo, ¿verdad? Y ese es un aspecto que tenemos que ver, ¿verdad? No es solo que crezcan los precios, ¿verdad? Como han crecido, sino que han habido momentos en que simplemente no hay. Y no hay, y si el productor no tiene alternativas, y pues va a dejar de producir, ¿verdad? Simplemente no va a ser rentable su sistema productivo. Entonces, ¿verdad? Conversando con las personas, hablándole, viendo que tenemos ya resultados tangibles, donde una fertilización tiene efectos sobre los componentes de esta planta y sobre los rendimientos de esta planta, comenzar a trabajar, ¿verdad? Con esos otros materiales orgánicos, ¿verdad? Como, empezar como una alternativa ahora, ¿verdad? Poco a poco, y esperando, ¿verdad? Resultados durante un tiempo, ¿verdad? Esperando que no sean resultados dentro de tanto tiempo, ¿verdad? Que ya en un año o 2 años tener resultados muy similares a los que podríamos estar obteniendo con la fertilización química o a veces hasta superiores, ¿verdad? Y después, Y un tema muy importante. Sí, sí. perdón, Mau, quizás mi pregunta es, si un ganadero te dice, no tengo para comprar fertilizante químico, ¿qué recomendación Es me que, haría? Lo que tengo es orgánico. Entonces, exacto. con base en tu información, ¿qué sería lo que tú le recomendarías? Y pero yo les recomendaría tener un poco de paciencia y que los resultados van a llegar, ¿verdad? Que estás teniendo una mejora en el suelo que va a tomar un poco más de tiempo para que esos nutrientes y todo ese efecto que está teniendo con el fertilizante orgánico va a llevar un poco más de tiempo para que sea tangible en lo que es la parte de rendimientos y la composición bromatológica, pero que ahí los va a tener, ¿verdad? Que esté muy seguro de que lo va a tener y que va a ser más extendido en el tiempo esos resultados, ¿verdad? Que está mejorando suelo, que no está solo aportándole para que la planta produzca en un momento determinado, ¿verdad? Sino que estás mejorando suelo, estás haciendo suelo para producir dentro de un periodo de mediano, largo plazo, de manera igual como producidas con un fertilizante químico, pero que ahora vas a llegar a producir dentro de un periodo mediano o largo plazo lo mismo y con menores costos, ¿verdad? Y aprovechando que por ahí anteriormente los recursos de la finca, ¿verdad? Un ganadero en este momento, ¿verdad? En estos momentos de crisis, que no aproveche, ¿verdad? Que no le dé el manejo adecuado a las excretas y que no produzca este tipo de abonos, ¿verdad? Que no ocupan de gran inversión, no está ajustado a la realidad, ¿verdad? Vemos que el fertilizante sube o no va a haber, ¿verdad? Entonces, si tiene la capacidad de tener la excreta, ¿verdad? Y procesarla con lombrices o haciendo compostaje o haciendo algún otro tipo de abono orgánico, y ahí tiene toda la materia prima, ayuda con el medio ambiente, ¿verdad? Dándole un manejo adecuado a estos residuos y al mismo tiempo te estás ahorrando el fertilizante y mejorando el suelo para que en un mediano plazo tengas resultados superiores en lo que es la parte de rendimientos y ahorrando en la parte del rubro de costos por fertilización química, ¿verdad? Nos ahorramos el químico, producimos quizás igual o mejor, entonces la rentabilidad va a ser superior, ¿verdad? Pero eso sí, a un mediano plazo, ¿verdad? No es algo tan inmediato como si está acostumbrado con el fertilizante químico. Dentro de las proporciones de fertilizante orgánico y edad de rebrote, ¿cuál recomendarías tú? Yo sigo con los resultados que obtenemos. Fertilización orgánica, ¿verdad? Sí, dije Con orgánica. fertilización orgánica, como lo vimos con Michael, ¿verdad? Y por ahí va la pregunta de Michael. Yo no recomendaría 70 días, ¿verdad? Tenés que esperar más tiempo. Al final, esa biomasa que va a ser más, ¿verdad? Va a ser en tallos y hojas, ¿verdad? Y la edad de rebrote en esta planta tiene ese efecto, sea o no sea con fertilización, ¿verdad? Y sea química o sea orgánica. Ya con 70 días la planta modifica su estructura, ¿verdad? Crea más tallos, crea menos hojas, por ende la producción de biomasa va a ser superior, pero la calidad va a ser inferior. Entonces yo le recomendaría a un productor, ¿verdad?
que siga usando un fertilizante orgánico como el lombricompost, ¿verdad? Si tiene la posibilidad de meter algo más de nitrógeno que sea más fácilmente disponible, siempre orgánico, ¿verdad? Tenemos harinas de sangre, otros productos, ¿verdad? Que pueden ser, que dan un mayor aporte de nitrógeno si queremos utilizar menores cantidades, pero siempre trabajando en edades de 50 días si lo vamos a cosechar, y también la recomendación de un sistema silvopastoril y ver qué pasa con edades de 30 días, ¿verdad? Donde el animal llegue y coseche directamente y haya un equilibrio entre la gramínea y esta arbustiva. Gracias. Muchas gracias, don Luis y doña Marta. Le cedo la palabra a su tutor y acompañante del proceso. Este me lo quitaste. A tu tutor. Gracias, don Roberto. Sí, buenos días. Muy amable. Primero felicitar a Mauricio, muy completo su trabajo y muy claro, muy concluyente sus resultados. Realmente es un aporte valioso al sector ganadero nacional y por supuesto de la región, ¿verdad? Porque esta planta se ha trabajado y se ha investigado, se está investigando mucho, ¿verdad? Yo creo que las preguntas se han abordado, entonces voy a ser también muy puntual. Respecto a la recomendación de fertilización, Mauricio, digamos, ¿vos crees que hay algún mecanismo, no sé, digamos, de movilización de nutrientes no descrito en esta planta? ¿Por qué razón lo digo? Porque si usted hace los cálculos de producción de biomasa y producción de proteína por hectárea por año de esta planta, ¿verdad? Son muy altos, ¿verdad? Y casi que uno no visualizaría de dónde está saliendo todos esos nutrientes, por lo menos el nitrógeno, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención que las plantas control, ¿verdad? O sea, se han visualizado en el químico, pero las plantas control, las que no tenían nada de fertilizante, ¿verdad? Me generaban o le generaron una cantidad importante de biomasa y una cantidad importante de proteína bruta en la composición bromatológica de esas plantas. Entonces, ¿será, Mauricio, que hay algo no descrito, ¿verdad? Algún tema a nivel de raíz, de rizosfera, por ejemplo, de algún microorganismo asociado que podría estar favoreciendo algún proceso de fijación, etcétera, que se podría estar favoreciendo, digamos, los aportes de nutrientes, ¿verdad? Porque no, o sea, si uno hace los números no calza. La cantidad de proteína que produce esta planta por año es una cantidad increíble de proteína que produce, ¿verdad? Que eventualmente no necesariamente es cubierta por esos 150 o 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, ¿verdad? Que se está haciendo. Entonces, no sé si se puede referir a eso, tal vez, Mauricio, si has visualizado algún estudio relacionado. Claro, ahí con la planta, ¿verdad? De Tithonia versifolia, lo que hay estudios viene mucho por este lado, ¿verdad? De la raíz, la capacidad y el sistema radicular que tiene la planta como tal, ¿verdad? Que llega a niveles de suelo, ¿verdad? Y a niveles donde no llegan otras plantas, ¿verdad? Y tiene esa capacidad de extraer componentes de suelo, ¿verdad? O nutrientes de suelo que no extraen otras plantas y llevarlo hacia su forraje, ¿verdad? Hacia sus hojas. Por ahí, una vez comentaban, ¿verdad? Que esta planta tiene esa capacidad y de ahí el peligro, ¿verdad? Muchas veces de llegar y cortar y no devolverle nada al suelo, ¿verdad? Como lo estaríamos haciendo con un fertilizante químico. Que nada más llegamos, cortamos todo el forraje, lo llevamos y en el suelo no queda absolutamente nada. Va quedando un suelo descubierto. Por eso vienen muchas recomendaciones de la parte silvopastoril, ¿verdad? Donde los animales estén dentro del mismo sistema, los animales lleguen, coman la planta, ¿verdad? Y esos mismos animales excreten la parte que no aprovecharon, ¿verdad? De la planta y lo devuelvan al suelo. Porque sí hay trabajos en otros países donde se ha visto que en sistemas o en bancos forrajeros de esta planta, el suelo ya con el pasar de los años va perdiendo la capacidad
o va perdiendo los nutrientes y los rendimientos en la planta no son los mismos, ¿verdad? Porque es una planta que tiene esa capacidad y es muy eficiente en extraer los nutrientes del suelo, como el nitrógeno, ¿verdad? Y transformarlo en proteína cruda, ¿verdad? También hay trabajos donde se ve que, o sería muy interesante enfocarse, ¿verdad? En toda esta parte de la rizosfera, ¿verdad? Toda la parte que rodea a la raíz, ¿verdad? Y con fertilizantes orgánicos, pues damos un mayor apoyo, ¿verdad? Damos alimento para esos microorganismos que podrían tener una relación importante y fundamental para que esta planta pueda llegar a tener o tener o prolongar esa eficiencia sobre la extracción de los componentes o los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y transformarlo en alimento y alimento de alta calidad para los animales. Gracias, Mauricio. La segunda pregunta que tengo también muy puntual, ¿cómo considera esas degradabilidades, Mauricio? Por ejemplo, con respecto a otros forrajes de nuestro medio, ¿verdad? Y cómo podría ser uno como produccionista también le interesa cómo incorporar el elemento animal ahí. Tal vez brevemente lo puede mencionar, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, aquí lo que son las degradabilidades, ¿verdad? Por lo menos todas estas que obtuvimos a la edad de rebrote de 30 días, esto es la misma degradabilidad potencial que tiene un alimento concentrado, ¿verdad? Entonces, no es para menos los resultados que se obtuvieron acá, ¿verdad? Son resultados que ninguna planta va a llegar a este tipo de resultados. Es comparable únicamente con los alimentos concentrados que andan entre un 87-88%, siendo hasta superiores a esos alimentos concentrados, ya con las edades de 50 días y 70 días en el caso del orgánico y control. Sigue siendo porcentajes sumamente altos, ¿verdad? Llegando para arriba del 80%, comparándose de igual forma con los alimentos concentrados y siendo superiores a cualquier gramínea, ¿verdad? O cualquier arbustiva, ¿verdad? Y por último, este de 70 días con fertilización química, mira, es para arriba del 60%, ¿verdad? Pueden buscar casi que en cualquier pastizal del país, ¿verdad? En los pastos tropicales y ningún pasto va a llegar a eso, ¿verdad? En el peor de los casos y en el peor de los manejos y en el peor de los resultados, la degradabilidad potencial del forraje de esta planta es superior a cualquier otro tipo de material con el que contemos actualmente, ¿verdad? Y está claro que este efecto, ¿verdad? Estos materiales, por lo menos de estos dos grupos, van a favorecer y van a tener un efecto directo sobre lo que es la parte de producción de gas y sobre la parte de emisiones de metano, ¿verdad? Entonces, son datos muy relevantes y muy importantes para poder recomendar esta planta a cualquier ganadero, ¿verdad? Que la incluya en sus dietas y de esa manera va a tener alimento de altísima calidad y llegar a reducir también lo que es la parte de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de su finca, ¿verdad? Esto es algo que hay que comenzar a trabajar y meter más, ¿verdad? Si queremos mejorar aún más lo que es la cara de la ganadería a nivel nacional, ¿verdad? Que ya de por sí es bastante buena comparado con otros países. Gracias, Mauricio. Y nada más, don Roberto, para terminar, solo un pequeño comentario, una recomendación. Me parece importante, Mauricio, que a trabajos futuros se pueda visualizar algunas variables, como por ejemplo, no solo o relación hoja-tallo, sino número de tallos, ¿verdad? Porque la planta puede tirar varios ejes, varios tallos. Y la otra recomendación muy importante, siempre visualizamos lo que está por encima del suelo y nunca lo que está por debajo, ¿verdad? O muy pocas veces. Entonces, por ejemplo, el peso de la raíz, el desarrollo del sistema radicular, también valdría la pena eventualmente ver y compararlo como un factor. Sería eso, don Roberto. Muchas gracias. Y muchas gracias, don Mauricio. Muchas gracias, don Miguel y don Luis. Bueno, ahora me tocará a mí el turno. Luis, ¿podrías volver a poner el gráfico que tenías? Ok. Puesto. Sí, gracias. A mí me llamó mucho la atención porque yo no lo vi en el documento escrito.
Para mí fue una sorpresa verlo ahora. No sé si es que tengo una versión anterior o no está definitivamente en el No, documento final. no Si está no, en no el está. documento final. No, no está. Bueno, has hablado y varios evaluadores han preguntado sobre este gráfico y veo que es de mucha importancia. Entonces, bueno, viendo que es muy importante, a mí me gustaría que me dijera si usted le lleva este gráfico a un ganadero, así como está, y se lo pone enfrente, ¿usted cree que el ganadero puede entenderlo así como está? No, no. Por ende, también un poco de lo que no lo metimos, ¿verdad? Es un gráfico muy importante y tal vez fácil de entender por los expertos en el tema, ¿verdad? Y les gusta mucho porque se ve lo que son la cinética, ¿verdad? Cómo conforme Sí. aumentan las horas, va aumentando lo que es la degradabilidad. Y vemos que materiales Yo te entiendo. Digamos, es que mi pregunta va por otro lado. Usted le pregunta a un experto en el tema, este mismo gráfico, así como está, y le pide que se lo explique, ¿usted cree que lo va a entender? Un experto sí lo entendería, ¿verdad? Yo creo que no, ¿eh? Yo no soy experto en ganadería, pero soy químico analítico. Y usted a mí me da ese gráfico y yo no lo entiendo. Sí, tiene muchos. Sí, porque horas para mí significa nada, porque no sé qué es lo que están midiendo. Es tiempo, me imagino. Entonces, horas no es una variable, es el tiempo, que es la variable independiente. Y la variable dependiente dice porcentaje de. Para mí no significa nada tampoco de. Es degree o degradación, degradabilidad. ¿Sí me entendés, verdad? Yo creo que tal vez haber puesto este gráfico sin haberlo analizado desde el punto de vista visual, con respecto a lo demás que tenés que están muy bien puestos, pues cometiste algunos errores de forma, no de fondo, ¿verdad? De forma. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar un poco más en esto. Y luego abajo tú pones unas bibliografías. ¿Por qué bibliografías si fue hecho por vos? Mira, don José, esas bibliografías es para comentar, ¿verdad? Las similitudes que se tuvieron ahí, ¿verdad? Si había alguna pregunta o si hubiera tenido un poquito más de tiempo para explicar el gráfico. En el caso de Abarca y Ronis, ¿verdad? Eso es un trabajo que se realizó acá en Costa Rica con la misma planta, en donde ellos obtuvieron resultados muy similares, ¿verdad? Con la parte de esa de la gravabilidad potencial. Disculpa que te interrumpa, es que da la impresión de que son resultados tomados de esas referencias y que no fueron hechos por ustedes. Y luego a la derecha de tu gráfico hay una columna. ¿Una columna de qué? ¿Qué es esos son no, son yo los sé lo que es, tratamientos. yo sé que son las muestras tratadas, pero tampoco el gráfico lo dice. Yo creo que aquí hay muchas cosas de forma que hacen falta. Y luego fuiste muy cuidadoso con las incertidumbres en los demás gráficos. Y aquí no hay incertidumbres, o no sé si hiciste incertidumbres o desvíos estándar, pero aquí hace falta también las desviaciones en los porcentajes de degradabilidad. Sí, ahí es verdad, por el gráfico ya por sí solo, así como estaba, ya era un gráfico, ¿verdad? Bastante pesado. Y si comenzábamos a poner es que esto es una maestría, Luis, no es una licenciatura. Poníamos los errores de estándar, no se iban a notar, ¿verdad? Porque vea que casi solo las líneas, hay líneas que prácticamente no se ven, ¿verdad? Pues no lo sé, si hubiera puesto las barras, si hubiera puesto las barras de error, no, era un montón de rayitas que se veía estéticamente muy mal el gráfico, ¿verdad? Es que visualmente a veces la estética o la forma o la información científica. Además, por eso es reducido el eje de las variables dependientes. Puede haber empezado en lugar de 0 en 30, entonces así es aumentarse el espacio. Bueno, pero en fin, está bien, no hay problema. Pues yo con esto terminaría la intervención de mi parte.